Derecho, audioclase. En los siguientes minutos y dentro de nuestro espacio de nociones jurídicas básicas nos acompaña el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Estoy encantado de estar en la casa de la radio, la casa de la UNED. En el programa de hoy me gustaría que pudiera definirnos las diferencias entre derecho público y derecho privado, quizá definiendo lo que son cada uno de estos dos derechos. Pues me parece muy interesante su pregunta porque de entre todas las clasificaciones que se pueden establecer en el ámbito del derecho, quizás la clasificación principal y además la que ha tenido mayor vigencia histórica, que llega desde el derecho romano hasta hoy, a pesar de que hoy, por parte de algún estudioso, estar cuestionada en qué límites y en qué contornos se debe definir cada una de estas dos parcelas del derecho, la definición más importante es la que distingue derecho público y derecho privado. Esta bipartición, derecho público y derecho privado, es obra de la jurisprudencia romana. La jurisprudencia romana es, por así decirlo, el conjunto de los escritos de los prudentes, que eran los juristas, que en la época clásica romana, Roma tiene una vigencia histórica muy larga, porque Roma comienza en el siglo VIII a.C. en su fundación, y Roma termina en el Imperio de Occidente en el siglo V, como consecuencia de lo cual son 1300 años de vigencia histórica. Si continuamos hasta el Imperio de Oriente sería hasta el siglo XV, como consecuencia de lo cual serían 23 siglos, desde el 8 a.C. al 15 después de Cristo. Pero si nos quedamos en Occidente, hasta por lo menos hasta el siglo XV, el año 436, que es la caída del imperio. Se llama de época clásica, fundamentalmente el último siglo de la era cristiana y los 2 siglos y medio ya de nuestra era cristiana, siglo I, II y mitad del III. Entonces, los juristas distinguían muy bien entre derecho público y derecho privado, a pesar de que no estaba recogido en ninguna definición qué era derecho público y qué era derecho privado. Ellos lo tenían claro, había una diferenciación diáfana, ¿no? El jurista que define derecho público y derecho privado es un jurista tardío, que es del siglo III, se llama Ulpiano, y dice: el derecho, como ciencia, abarca 2 ramas, una el derecho público, otra el privado. Dice, el público es el que tiene por objeto el gobierno de la república. Dice, el privado es el que se refiere al provecho de cada individuo en particular. Y después añade, para aclarar, porque hay cosas útiles al común, que sería el público, y otras particulares, referentes solo a cada persona. Aunque aquí en esta definición yo creo que ya nos aclara bastante Ulpiano lo que luego iba a ser el derecho público y el derecho privado, lo que es también en la actualidad en nuestro país, por ejemplo, quizá convendría matizar un poco. El bien común se refiere, supongo, a la sociedad en común. Se me ocurre que aquí podría entrar el derecho penal, por ejemplo, el derecho administrativo, quizá. ¿Cómo podríamos, si empezamos un poco por el público, ahondar un poco más en lo que es el derecho público? Perfecto. Dice Ulpiano, público es el que tiene por objeto el gobierno de la república. La palabra república en Ulpiano no significa un modo de gobierno, un sistema político frente a monarquía. República es una palabra que viene de res pública. Res con S es cosa. La cosa pública es lo que es de todos. El gobierno de la república, si quisiéramos traducir el texto de Ulpiano, ¿qué es el derecho público? Pues es aquel conjunto del ordenamiento jurídico que sus disposiciones o sus normas persiguen, tienen por objeto, regulan el interés general de todos, mientras que el derecho privado es aquel conjunto de disposiciones que forma parte del ordenamiento jurídico de un país en un momento determinado, cuyas disposiciones no hacen referencia al interés general, sino hacen referencia al interés de los particulares. Entonces, vamos a poner ejemplos como ha puesto usted. Yo empezaría por el penal. El derecho penal, ¿qué es? ¿Derecho público o derecho privado? Y yo digo, el ordenamiento jurídico penal tipifica una serie de conductas a las que denomina delito. Están tipificadas, que significa no hay delito sin que una ley determine un tipo delictivo en concreto. Es decir, no se puede decir que una actuación es delictiva si no está tipificada por la ley. Es decir, no hay delito sin ley positiva.
igual que contratos, puede haber contratos que estén en el ordenamiento jurídico y contratos o relaciones contractuales que no estén, que se llama con nominados innominados. Los contratos innominados, ahí, de acuerdo con el principio de libertad contractual, las partes pueden establecer todos los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre y cuando no sean las partes, en virtud del principio de libertad contractual, pueden pactar sin necesidad de que el pacto o contrato responda a un tipo contractual determinado, pero un delito no. No se puede decir que esto es delito si no está en una ley penal. La ley por excelencia es el Código Penal, obviamente. Entonces, yo diría, para que nuestros oyentes en general, estudiantes en particular, pero la UNED tiene un ámbito y una vocación universal, yo diría, si comete alguien contra nosotros un hurto, que significaría sustracción de un objeto de nuestra propiedad sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas, un hurto, un carterista que en un autobús nos sustrae la billetera sin que nos enteremos. Y cuando bajamos del autobús, pues nos hemos visto sorprendidos porque no tenemos billetera. El delito que persigue el hurto, que es un delito, ¿persigue un interés general o persigue un interés particular? Si lo persigue general, por el hurto se ve afectada toda la comunidad, toda la sociedad. Si persigue un interés particular, por el hurto se vería afectado solo la víctima del hurto. Entonces, ¿es privado o es público? Pues es muy curioso porque en realidad yo creo que sería público. Sin embargo, tal como se explica, parece privado porque solamente se roba a una persona. Claro, es decir, yo lo expliqué así para tratar de decir al oyente, a pesar de que la víctima pudiera parecer que solo es quien se ha visto privado del objeto de sustracción, en el momento que se comete un delito, ya sea hurto, robo, homicidio, lesiones, malversación de caudales públicos, siempre que se comete un delito se ve afectada toda la sociedad, mientras que cuando se incumple un contrato no se ve afectada la sociedad. Es decir, en una compraventa, el vendedor entrega la cosa y el comprador queda pendiente de pagar el precio en un momento determinado, con posterioridad no solo a la celebración del contrato, sino también a la entrega de la cosa. Nosotros hemos recibido la cosa del vendedor y quedamos obligados a pagar el precio en los términos, condiciones y plazo establecido en el contrato. Si el comprador no paga el precio, ¿quién es el afectado? El vendedor, que no recibe el precio pactado. Pero un tercero ajeno a la compraventa se ve afectado por el incumplimiento de contrato. No se ve afectado para nada. Si un inquilino, llamado arrendatario, en términos más precisos desde el punto de vista jurídico, incumple el pago de renta mensual que tiene que pagar los 5 primeros días con un ingreso en la cuenta corriente del arrendador, si el inquilino o arrendatario no cumple con el pago de renta, ¿se ve afectado alguien más que el arrendador? No. ¿Por qué en un delito sí que se ve afectada la comunidad o la sociedad? El delito pone en riesgo la paz social, pone en riesgo la seguridad, pone en riesgo todo el conjunto social, independientemente de que en un caso determinado se cometa contra una persona y en otro caso contra otra. Por lo tanto, los hechos ilícitos penales forman parte del derecho público, porque se afecta a toda la sociedad, mientras que un incumplimiento contractual forma parte del derecho privado. Yo creo que queda muy claro lo que ocurre, y es una cuestión que a veces oímos también en los medios de comunicación, es que a veces se dice, bueno, pues se ha puesto una demanda por lo civil, que sería y estaría dentro del ámbito de lo privado, pero que esta demanda civil se puede convertir, por razones X, en una demanda penal, por ejemplo. Esto lo oímos continuamente, muchas veces sin saber por qué cambia de un derecho a otro y de una demanda a otra. Sin duda ninguna. Bueno, no es frecuente, pero mientras que en el proceso penal, y esto es muy importante y que creo que va a aclarar un poco más si cabe, en el proceso penal las dos partes necesarias, lo demás es voluntario, circunstancial, que puede darse o no puede darse, pero las dos partes necesarias son el Ministerio Público, que se llama el Ministerio Fiscal, y por otra parte el acusado, la persona a que se le acusa del hecho ilícito penal. ¿Por qué forma parte el Ministerio Público? ¿Y por qué no forma parte necesariamente el abogado del ofendido? Es decir, si yo soy objeto de un robo o soy objeto de un delito de lesiones, evidentemente puedo llevar a mi abogado a que me defienda en un proceso penal
donde yo pido responsabilidad penal. Después la responsabilidad penal puede traducirse también en una responsabilidad civil. Es decir, en un delito de lesiones habrá una responsabilidad penal, que es la pena privativa de libertad, en el caso de que se quede probado el hecho del que se le acusa a la persona que supuestamente lo ha cometido, es decir, el presunto culpable, ¿no? El presunto culpable. Si queda probado, tiene una responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal? La que fija el Código Penal como pena privativa de libertad. Entonces, las penas privativas de libertad van de una duración a otra con un arbitrio judicial. Hechos más graves están penados con penas privativas de libertad más largas y los hechos menos graves, diría, pues están penadas con penas privativas de libertad más cortas. En un delito de lesiones hay una responsabilidad civil también. ¿Por qué? Porque las lesiones me han causado un daño. Ese daño me ha provocado una hospitalización. La hospitalización ha conllevado unos gastos y además la hospitalización ha impedido que yo vaya al trabajo o que las lesiones me haya producido una lesión que me haya dejado una secuela, como por ejemplo pues una cojera o la amputación de un miembro, etcétera, etcétera. Eso tiene una responsabilidad civil. O sea que la responsabilidad penal es la privativa de libertad y la responsabilidad civil es la que el agresor debe pagar a la víctima como consecuencia del daño cuantificable económicamente que se le ha producido. Por eso, cuando conducimos un coche, todos los coches tienen la obligación de tener un seguro obligatorio. ¿Por qué tienen la obligación de tener un seguro? Después sí que tenemos un seguro de todo riesgo, es a más, pero el seguro obligatorio es para cubrir la responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito penal, que sería, por ejemplo, de imprudencia temeraria, como consecuencia de lo cual se produce un atropello, se producen unas lesiones, y si el conductor no tiene patrimonio para responder de la cuantía de la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito cometido. Por eso hay la responsabilidad civil. Entonces, ¿el Ministerio Público qué hace? Representar a toda la sociedad. Es decir, siempre es el fiscal, que después se puede añadir un abogado que se llama acusación particular. Pero, ¿por qué nos representa a todos? Porque independientemente que sea un robo contra una persona, el robo afecta a todos y por ello representa a todos, a la colectividad, el Ministerio Público. Es decir, que por ejemplo en un atropello con lesiones graves puede haber un delito penal, pero también una responsabilidad civil derivada de delito. Se ve también muy bien en el cine americano de derecho, pues siempre se dice en los procesos penales, el Estado contra. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso penal dentro de los Estados Unidos es el estado de California, el estado de Florida, el estado contra. ¿Por qué es el estado contra? Porque el Ministerio Público representa a toda la ciudadanía del estado. En un asesinato, en un homicidio, no es lo mismo un asesinato que un homicidio, evidentemente, un robo, lo que sea, pero es el Estado, todo el Estado reacciona contra la persona. Mientras que en los procesos civiles, recuerdo una famosa película en donde había la cuestión litigiosa, era la custodia de un hijo, y era Kramer contra Kramer, que era Mr. Kramer, el padre que quería la custodia, contra Miss Kramer, contra la madre que también quería la custodia. Entonces, ahí no hay el Estado contra. ¿Por qué? Porque en un tema de custodia de hijos no es una cuestión de derecho público. El derecho de familia estaría dentro del derecho privado. El derecho de familia es muy complicado. Es decir, en poquitos minutos no se puede decir. El derecho de familia, hay parte de derecho público cada vez más y una parte de derecho privado. El derecho de familia originariamente formó parte del derecho civil. Sigue siendo una parte importantísima del derecho civil. Ahora, hay partes muy importantes en materia de patria potestad, de matrimonio, etcétera, etcétera, de custodia incluso. Hay partes de derecho público. Sería un tema muy complicado en hablar en pocos minutos. Es decir, ¿por qué la distinción derecho público y derecho privado se ve por parte de algunos autores cuestionada? Porque ramas del derecho que aparecieron como privadas, stricto sensu, se han convertido en parte en públicas. Otra es el derecho laboral. El derecho laboral apareció como una parte del derecho privado. ¿Por qué? Porque era una parte que tenía sustantividad propia derivada del derecho civil. ¿Concretamente de qué del derecho civil? De derecho de contratos. ¿Y concretamente de qué? Del contrato de arrendamiento de servicios. Una persona presta un servicio a cambio de una renta. Entonces, cuando el mundo del trabajo, como consecuencia de la revolución industrial, adquiere unas dimensiones por una parte y unas características por otra, mucho más amplias que el contrato de arriendo de servicios, pues entonces se genera una rama nueva del derecho que es el derecho laboral, que nace originariamente como privado. Pero hoy se puede decir, cuando se celebra un contrato de trabajo, el empleador y el empleado están en un ámbito estrictamente privado. Bueno, depende de qué contrato de trabajo se trate, porque si se trata de un contrato de trabajo en donde se está ofertando unas condiciones bajas de salario, de horas de trabajo, etcétera, etcétera, está protegido. ¿Quién? La parte más débil. ¿Cuál es?
Obviamente el trabajador. ¿Y por quién está protegido? Por normas de derecho público, que el empleador no se puede saltar, como por ejemplo, pues, oiga, usted no puede pactar un número superior de horas de trabajo a la semana que las que estén establecidas reglamentariamente, usted no puede pactar un salario inferior al salario mínimo interprofesional en los países en donde hay salario mínimo interprofesional, que en otros no hay. Es decir, que el derecho laboral y el derecho del trabajo ya está entre los dos derechos, entre el público y el privado. Tiene contenido de derecho privado, es decir, si yo hago un contrato de trabajo, contrato arriendo de servicios, en donde no se discute las condiciones mínimas, es decir, afiliación a la seguridad social, jornada laboral restringida o mantenida en los términos establecidos en la ley, por supuesto mi salario, mi retribución es muy superior, ahí hay una libertad contractual entre las partes y pueden pactar lo que sea, pero lo que se dice es que todo contrato de trabajo al menos tiene que respetar el mínimo legal exigido para proteger a la parte más débil. Es que si no hubiera ese mínimo, pues evidentemente se podría pactar no 40 horas a la semana, sino 70 horas a la semana, no 700 euros, sino 400 euros, y no un descanso mensual con vacaciones pagadas, sino ningún descanso al año. Entonces siempre hay un mínimo que hay que respetar. Profesor Fernández de Buján, y ya para terminar, verdaderamente es un tema muy complejo que yo creo que merece y requiere de otro programa, por lo menos, para ir desglosando todas estas partes, porque al final de este concepto primero que usted nos explicaba y que yo creo que quedaba bastante claro entre derecho privado y derecho público, sin embargo, vemos que a lo largo de todo este proceso del derecho hay derechos que se mezclan. Ramas o disciplinas del derecho que antes eran privadas stricto sensu o públicas, más bien ha habido una penetración del ámbito público, que es el interés general. Es decir, conviene a toda la sociedad que establezcamos lo mínimo para un contrato de trabajo. Es que conviene a todos. Es que eso es derecho público. Entonces ha habido una penetración e influjo, muchísimas veces positivo, del derecho público diciendo, oiga, es que algunos derechos son irrenunciables y usted no puede renunciar a un salario mínimo interprofesional, a un número máximo de jornada laboral, etcétera, etcétera. Entonces eso, aunque estuviera una persona dispuesta a pactar, yo trabajo por 400 euros 70 horas, el Estado le diría, no, mire usted, es que no lo puede ni siquiera pactar. Sería no solo ilegal, sino inmoral ofertarlo. Pero una persona que estuviera en estado de necesidad y lo aceptase, afortunadamente el Estado le protege para que no le puedan ofrecer esas condiciones. De todas estas ramas, de todas estas posibilidades que se nos han abierto en este programa, yo creo que hablaremos en un próximo programa. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted.